Mis estimados, todos los que están mirando este programa de Buenas Noticias de Gran Gozo, nuevamente estamos saliendo en pantalla trayéndote un mensaje de este libro sagrado de la palabra de Dios. Y vamos a compartir, y es muy probable que estén mirando hoy, que estamos celebrando en esta fecha del año la resurrección de Jesucristo. Y si ya pasó o no ha pasado, de todas maneras, este es un mensaje actual, porque tiene que ver con nuestra disposición para mantenernos en la esperanza viva de aquel día, cuando vengan las nubes, el Maestro, el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera epístola, en ese capítulo 15, famoso, donde él dice que él les predicó el Evangelio. Ellos recibieron el Evangelio y ellos perseveraban en el Evangelio. Y que si no perseveraban, pues en vano creyeron, porque cuando uno no persevera en algo bueno, deja de disfrutarlo. Y por eso el apóstol dice, mira, lo que yo recibí es que Cristo fue muerto por causa de nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después apareció a más de 500 hermanos juntos, a los 12 apóstoles, se les apareció también a Santiago, y a mí como un abortivo se me apareció. Yo que soy el más pequeño de los apóstoles, porque yo perseguí a la iglesia de Jesús. Entonces el Maestro hizo por nosotros lo maravilloso, porque si Él nos resucita, habiendo estado muerto, no se salva ni uno de los hijos de Dios. Pero como Él se levantó, entonces está asegurada la resurrección para todos sus hijos. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia no ha sido en vano. Y entonces dice, entonces Cristo es predicado, resucitado de los muertos. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección? Ay, si ya en el tiempo del apóstol Pablo había un conflicto que estaba trascendiendo a los feligreses de Corinto. Y por eso Pablo les escribe, como hoy al leerlo estamos considerándolo. Yo recuerdo una cristiana de una iglesia tradicional, una señora con nietos. Un día estábamos hablando en la puerta ahí de los apartamentos donde vivíamos todos los vecinos, y me dijo que ella no creía en la resurrección. Entonces yo le dije, ¿pero usted cree en el credo? Dice, bueno, el credo dice que de allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Yo creo en una resurrección de la carne, en la vida perdurable. Digo, ¿y cómo es que usted no cree en la resurrección? Una cristiana que nació en esa denominación cristiana y tenía ya más de 60 años de edad. Por eso, si en aquel tiempo fue, ¿cómo será en el día de hoy? Entonces Pablo dice que hay algunos que están diciendo esto, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Imagínense un cristianismo de 2000 años, que estamos nosotros ahora en esta época, después de 2 milenios, y decir que Cristo no resucitó, entonces es vana la fe. Y Pablo hace hincapié diciendo, si no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, vana es la predicación que estamos dando de que Él resucitó. Además, Pablo está diciendo que él tuvo una experiencia personal con Jesús en el camino de Damasco. Y ya Jesús había resucitado. Por eso Pablo lo estaba predicando. Entonces, cuando él hace hincapié de que vana es la predicación, dice, entonces, si es así, estás en tus pecados. Y esto es muy importante que tú analices. Si Jesús no resucitó, dice que estamos en los pecados. Pero dice,
también los que durmieron en Cristo están perdidos. Imagínense qué tremendo. Si no resucitó, los que esperan en el Señor, que están dormidos, como dice Pablo, no seremos delanteros los que durmieron. Entonces están perdidos también. Y estamos en pecado, quiere decir que estamos condenados por causa del pecado. Entonces dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Te está diciendo que en vano se cree cuando Jesús no resucitó. Y miserable quiere decir una persona que carece, una persona que está arruinada, una persona que tiene pero no lo disfruta porque lo tiene ahí guardadito para no compartirlo. Y dice el apóstol, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Así que Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, estamos en pecado. Y pecado es desobedecer la ley. Y eso significa la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando el Señor resucitó, resucitamos. Y ahora somos muertos a la ley. Y ya la ley no puede condenarnos. ¿Por qué? Porque el que estaba muerto en delitos y pecados, que éramos nosotros, fuimos resucitados con el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba. Entonces quiere decir que el que murió no puede ser condenado por una ley viva, porque la ley no condena a un muerto. Pablo lo dice en Romanos 7, versículo 1. Ustedes saben, judíos, y ustedes conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive, pero muerto el marido ya queda libre de la ley del marido, porque él murió, y eso es lo que Pablo quiere decir en todo el capítulo. Entonces nosotros en este momento, ahora mismo, en este momento, por haber muerto al pecado, junto con Cristo en la cruz del Calvario, y haber resucitado, entonces ya los pecados no pueden condenarnos. Por eso Pablo dice, si no resucitó, estás en los pecados todavía. Si no resucitó, vana es la fe. Si no resucitó, lo que yo estoy diciendo y decimos nosotros, no sirve para nada. Pero Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Que Él vivifica, que Él da vida. Bendito sea su nombre. Y esta es la hora de confirmarlo. Jesús resucitó a pesar de que el diablo se enoje que no, y que digan que no, y que en aquel tiempo cuando Cristo resucitó vinieron unos mentirosos que le pagaron dinero para decir que se robaron el cuerpo, imagínate. Y hasta el día de hoy muchos de esos creyentes del pasado que todavía fueron heredando lo que ellos enseñaron, dicen que se robaron el cuerpo, porque eso es lo que quiere el diablo, que no creamos, que no estemos seguros, primero de que estamos ya nosotros por la muerte de Cristo y por su resurrección salvos, que ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Bendito sea su nombre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido decir lo que hay que decir, como lo dijo Pablo. Bendice a todo el que estuvo mirando y oyendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.